¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que están bien. Bendito sea el Señor. Y cuando estamos en la casa debemos sentirnos muy bien, porque si nos sentimos mal es que algo no está funcionando bien en nuestro corazón. Pero gracias a Dios porque estamos aquí. ¿Tienen calor? ¿Tienen calor? No tenemos más ventiladores. Abrimos las puertas. Abrimos esa de acá también, por favor. Porque también yo me aso aquí. Entonces, esto me va a ayudar. Sí, abran quiten las. Muy bien. ¿Ya más frescos? Si no, aquí hay agua, alguien se quiere meter y puede refrescarse bien, ¿eh? No, ya no. No, ya no, ya tuviste la oportunidad, pero ya no. ¿Sí? Por cierto que el domingo tenemos bautismo. ¿Está aquí Galilea? ¿No está Galilea? Acá está. Ah, aquí está. Te espera el domingo, tu bendición, ¿eh? Ok. Si alguien más, no se ha bautizado, siendo creyente, no te has bautizado, acércate conmigo y si está dentro de la voluntad de Dios, te bautizamos el próximo domingo también. Pero acércate, ¿eh? Muy bien. ¿Quién? ¿Alguien alzó la mano allá atrás? No, ¿verdad? No, yo pensé que alguien había alzado la mano. Muy bien. Amados hermanos, pues hoy estamos entrando a lo que se le llama la Semana Santa, ¿no? Donde se recuerda la última semana que Jesucristo pasó en este mundo. Hoy muchas iglesias cristianas pues seguramente están predicando acerca de la entrada triunfal de Jesucristo. Hoy es el día de Ramos, o el día de Palmas, como se le llama, o la entrada triunfal, como menciona un subtítulo en sus Biblias. Y lo importante es que tú y yo hemos estado escuchando predicaciones, hablamos ya de la entrada triunfal de Jesucristo, después hablamos acerca de Jesús en el aposento alto en la última reunión que tuvo y donde instituyó la cena del Señor, donde lavó los pies a sus discípulos. Y después el pastor Sáez nos trajo hace 8 días simplemente el mensaje acerca de la agonía de Jesucristo allí en Getsemaní, cuando va en busca del Padre, va en busca de fortaleza para enfrentar lo que se avecinaba, que era precisamente su sufrimiento hasta llegar hasta la muerte. Y hoy vamos a hablar acerca de la cruz. Vamos a hablar acerca de la sangre. Cuando hablamos de la cruz, pues seguramente tú te has de preguntar, pues, ¿por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué no murió de otra manera? ¿Por qué no murió de otra forma? ¿Por qué Dios permitió que Él viviera una muerte la más terrible, la más dolorosa, la más humillante que un ser humano podía experimentar en una muerte en la cruz? Era un castigo romano. Los romanos crucificaban a las personas que venían eran personas, quiero decir que delincuentes muy peligrosos, asesinos, rebeldes al Imperio Romano, y entonces se les castigaba, se les crucificaba. Y se ponían las cruces a la vista de todos, principalmente de los que llegaban de fuera, para que fuera un ejemplo de que si venían con una actitud verdaderamente negativa, iban a vivir ese sufrimiento. Entonces ya se crucificaba a la gente.
Se dice que este castigo venía precisamente de los persas, que pues de alguna forma ellos tenían sus creencias, sus deidades, y ellos pensaban que el agua y que la tierra pues eran muy especiales, eran así como, como, como santas, que no se podían contaminar. Entonces cuando alguien tenía que morir por castigo, por sus delitos, pues no lo iban a hacer en la tierra porque la iban a profanar, ni tampoco en el mar o en el agua porque la iban a profanar. Y entonces los colgaban en una cruz a lo alto, lejos de la tierra, lejos del agua, y de esta manera ellos evitaban contaminar tanto la tierra como el agua. Y ahí estaba colgado la persona que había sido condenada a ello con un sufrimiento terrible. Y los romanos la adoptaron siglos después y la hicieron más dolorosa y más difícil. Se decía que una persona duraba hasta posiblemente 7 días colgado en una cruz. Ahí nadie podía ayudarla porque aquel que se atrevía a acercarse a ayudar al que estaba ahí colgado recibía el mismo castigo. Entonces estaban ahí hasta que morían. Si querían que muriera antes por alguna situación X, entonces con un mazo le rompían las piernas y de esa manera ya no iban a poder hacer un esfuerzo para respirar y iban a morir a los 5 a los 10 minutos. Pero mientras no fuera así, ellos morían en la cruz, ahí picoteados por las aves. Bueno, era una muerte terrible, como decía, dolorosa, vergonzosa, humillante. Esa era la idea, humillar a aquella persona que estaba en esa cruz. Ese era el castigo. Y los verdugos romanos que llevaban a cabo esto, pues llegaron, era tanto lo que hacían, era tanta gente que era crucificada que habían perdido la sensibilidad y más bien se divertían haciendo lo que hacían con esa gente. Ahí murió Jesús en una cruz. Yo recuerdo hace muchos años cuando ministraba a una persona en otra iglesia, estaban ahí un niño. Yo le pregunté a las personas a las cuales estaba discipulando y les decía, ¿quién creen que estaban en la cruz? ¿Recuerdan eso? Les dije, me dijo, sí, uno era un ladrón a la derecha y a la izquierda era otro ladrón. Ah, muy bien. Hasta me dieron sus nombres, ¿sí? Digo, bueno, está bien. ¿Y quién estaba en medio? Y así como que se descontrolaron con la pregunta, ¿no? Entendieron pues, que era Cristo, ¿no? Pero ¿quién estaba en medio? Díganme. Y llegaron viendo los dos en un matrimonio. Y dijo el niño, pues otro ladrón. Exactamente, estaba otro ladrón en medio. Porque ahí estábamos tú y yo. Jesús fue el sustituto, fue el que tomó tu lugar en esa cruz. Porque es lo que merecíamos, porque ofendimos la santidad de Dios. Y cuando se ofende la santidad de Dios con el pecado, esto merece de parte de Dios un juicio, un castigo, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y entonces Jesús tuvo que morir en tu lugar. Jesús no pecó. Nunca pecó. Nunca le encontraron sus enemigos un pecado. Nunca pudieron acusarle de un pecado.
Jesús fue hasta su muerte un hombre perfecto, un hombre limpio, un hombre sin pecado, un hombre bueno, pero murió en una cruz como un ladrón. Para el judaísmo morir en un madero era ser maldito. Por eso muchos no creían, pensaban que Jesús era alguien que realmente traía una maldición. Y ciertamente Jesús estaba muriendo, estaba tomando tu lugar y mi lugar. Él era el único que podía pagar por tus pecados, porque fue el único que no pecó. Fue quien cumplió total y completamente la ley que nadie desde que existe lo cumplió, ni en el pasado, ni el día de hoy, ni el día de mañana. Nadie puede cumplir la ley de Dios porque somos personas imperfectas. Pero Jesús sí la cumplió. Porque tú sabes que la ley te condena o nos condena. La ley nos mata. La ley nos descubre quiénes somos. Porque somos pecadores y merecemos el juicio de Dios. Él aborrece el pecado, pero también es un Dios justo que no puede pasar por alto el pecado, y tu pecado y mi pecado, porque estaría en entredicho la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios perdone a esta persona? ¿Cómo es posible que Dios me perdone a mí? A menos que me perdone a través de alguien que vino a este mundo, que vivió totalmente como un hombre, como un ser humano, que fue tentado en todo, pero nunca pecó, dice la Escritura. Ese se llama Jesucristo. Solamente Él puede llevar tus pecados, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando tú lo tomas como tu Señor y como tu Salvador. Cuando tú lo reconoces como aquel que tomó tu lugar en esa cruz y pagó por cada uno de tus pecados. Se hizo justicia, ¿no? Porque Dios demanda justicia por el pecado. Y tu pecado sí se pagó. Tu salvación fue lograda a un precio altísimo. Difícil para ti y para mí comprender del todo. ¿Cómo es posible que yo sea hoy un hombre salvo y limpio en la sangre preciosa de Jesucristo? Pues Dios lo llevó a cabo a través de Cristo. Sí, el pecado, la justicia se tiene que llevar a cabo. Y Jesús cumplió la justicia. Él murió, Él pagó por tus pecados. Para que tú no mueras sin esperanza y condenado. Él murió por ti. Él murió por mí. Y se hizo justicia. Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Sí. Sí se pagó. Jesús pagó con su muerte. Dice la Biblia que fue un sacrificio perfecto. Jesús llevó a cabo la voluntad del Padre perfectamente bien. Él voluntariamente tomó la decisión de venir a este mundo y dar su vida por ti y por mí en obediencia al Padre, a su plan. Entonces la cruz, amados hermanos, es la cosa que en dado momento a ti y a mí
Es un símbolo nada más. Cuando tú ves una cruz, regularmente, si tú tienes una cruz en tu casa como un simbolismo, nada más como un simbolismo, como un recordatorio, pero no tienes a un Cristo colgado, tienes una cruz donde ya no está Cristo, solamente la cruz, porque ya no está, porque Él ha resucitado, porque se levantó de entre los muertos, estuvo aquí 40 días revelándose a sus discípulos y al final ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué sentado? ¿Sabías que los sacerdotes cuando ministraban en el lugar santo, donde, sobre todo en el lugar santísimo, donde estaba el arca que representaba la presencia de Dios entre ellos, el sacerdote dice que dentro del lugar santísimo no había sillas, no había asientos. Ellos estaban trabajando constantemente. Tenían una tarea y no podían descansar. Y así era siempre. No había. No se sentaban porque no terminaban. ¿Sabes por qué Jesús se sentó a la diestra del Padre? Porque Él terminó todo. Él llevó todo a cabo. Y ahora está a la diestra de Dios, regiendo todo el universo, intercediendo por su iglesia, por ti y por mí, delante del Padre. La obra de Jesucristo fue completa. Él hizo, Él cumplió. De tal modo que agradó al Padre, que dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la gente confiese que Jesucristo es el Señor. Hasta los que están en el infierno van a declarar que Jesucristo es el Señor. Demasiado tarde, pero van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces, si uno no está en Cristo y llega a irse, déjeme decirle que un día, porque no crees, ¿verdad? Porque lo rechazas, algún día vas a confesar que Jesucristo es el Señor, pero estarás perdido por siempre. Entonces, qué bendición es que tú y yo podemos tener esa bendición que un día vamos a declarar. Declaramos hoy que Él es nuestro Señor. Y llegará en el final donde estaremos alabando y glorificando a este Señor. Amado hermano, estamos en días como estos. Desgraciadamente a veces la gente no tiene una comprensión de lo que es la cruz. Algunos piensan que la cruz es ponerme una cruz de algún metal como la plata, de oro, y aquí no han visto a esos artistas, no sé, están hablando más blasfemias, pero con su cruz ahí colgada, ¿sí? Ahí está, como si fuera un imán o como si fuera yo no sé qué. Y estos piensan que eso es llevar la cruz. No. Algunos piensan en la cruz porque se acuerdan de Semana Santa y vienen ahí a 3 cruces, porque lo ven a veces en la publicidad que sale, donde se aparecen las cruces o en las películas, y piensan, sí, ahí está Jesús en medio, y piensan que eso es la cruz, ahí están 3, y recuerdan la cruz cada Semana Santa. Algunos más que pasan por momentos difíciles, por pruebas, que piensan que ahora que su suegra vive con ellos, esa es la cruz que Dios me dio y la tengo que llevar. Algunos piensan de un marido realmente insoportable,
pero es la cruz que Dios me puso y la tengo que llevar. Y todos piensan que el sufrimiento eso es su cruz y tienen que llevarla. Y la gente no tiene un concepto de lo que es. Sí, ciertamente piensan en sufrimiento, pero no es lo que significa. La cruz significa para ti y para mí el que nuestros pecados fueron pagados. Por Jesucristo. ¿Se acuerdan una de las palabras que dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones, ¿por qué me has abandonado? Porque literalmente el Padre le dio la espalda al Hijo. Lo abandonó total y completamente. Porque Dios no puede estar enfrente del pecado. Dios no puede estar ahí al lado del pecado. Porque Dios es santo. Y Jesús estaba llevando tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad y de todas las generaciones. Él estaba cargando todos esos pecados porque estaba pagando por ellos. Y murió como un pecador, no siendo pecador, sino murió por ti, porque llevó tu pecado y llevó mi pecado. Él pagó ese precio tan alto. Y hoy somos lo que somos. Nada más por la gracia de Jesucristo. Ese don inmerecido que tú y yo tenemos se llama salvación. No lo ganamos, ni lo podemos ganar, ni lo podemos comprar, ni lo podemos pagar. Es un regalo que se obtiene por fe. Porque creemos que Dios nos ha dado esta salvación en Cristo Jesús. Entonces es un buen día, son buenos días para que vivamos agradecidos. Nunca olvidar. ¿Tú sabes por qué el Señor Jesucristo ordenó a la iglesia celebrar la cena del Señor? ¿Tú sabes por qué? Ciertamente sabemos que es un simbolismo, es una ordenanza. Pero Dios sabe que el ser humano somos muy dados a olvidar. Somos muy dados a dejar atrás aquellas cosas que trajeron tanta bendición a nuestra vida, como fue la muerte de Jesús por mí y por ti. Y nos olvidamos. Por eso el Señor mandó que la iglesia llevara a cabo la ordenanza de la cena del Señor, porque eso nos recuerda el amor de Dios, el alto costo de nuestra salvación. Nos habla de nuestra seguridad y nos habla que la sangre preciosa de Jesucristo nos ha limpiado. Y es otro punto importante, la sangre. La Biblia dice en Levítico, en el libro de Levítico nos enseña que la vida está en la sangre. Sin sangre no podemos vivir. Entonces, cuando habla que Jesús derramó su sangre, es decir que dio su vida en sacrificio. Estuvo dispuesto a pagar el precio por tu pecado y mi pecado, llevándolo Él. Entonces hoy en la sangre de Jesucristo dice la Biblia que somos limpios. Tú te puedes preguntar, ¿cómo es que la sangre de Jesucristo me ha limpiado? Bueno, porque Él pagó, Él te redimió. ¿Qué significa redención?
Traición significa, y hablaba de un pago que se hacía por un esclavo o por liberar a alguna persona. Y entonces tú y yo vivíamos en esa esclavitud de pecado y necesitábamos ser libertados. ¿Pero por quién? Por alguien que tuviera la capacidad de pagar por nuestro pecado. Y Jesús pagó. Él pagó el precio para que tú y yo fuéramos liberados de la esclavitud del pecado y hoy vivamos en esa libertad en Jesucristo, que pasamos de muerte, pasamos a vida. Porque fuimos redimidos, fuimos comprados. Qué amor el de Cristo. Qué dedicación el de Cristo por ti y por mí. Dice la Biblia que Él fue a la cruz con el gozo puesto por delante, porque Él sabía que con su sacrificio muchos iban a ser salvos, que tú y yo íbamos a ser salvos. Y eso llevó a Jesús a tomar esa decisión, porque te ama. Nunca te va a dejar de amar. Pero necesita que tú te entregues a Él. Hoy estamos en Cristo muchos. La pregunta es, ¿qué tanto estamos entregados a Él? ¿Qué tanto le amamos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a conocerle, para conocer su voluntad para mi vida y llevarla a cabo? ¿Cuánto estamos a poner el tiempo a leer su palabra, a orar, a aprender de Él? ¿Cuántos? ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, es un buen tiempo para acercarse a Dios. Que nunca olvides cuánto te amo. Déjame decirte algo. Yo sé que muchos tienen calor. Déjame decirte algo. Lo que pasó en esa cruz nos enseña la Biblia que la sangre de Jesucristo pagó y nos limpió de todo pecado. ¿Me entiendes eso, hermano? Tú y yo no podemos estar delante de la presencia del Señor si somos pecadores. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús, hemos sido limpiados. Ciertamente, luchamos todavía con la carne porque ahí está. Lo que se levantó fue la imagen de Cristo en nuestra vida. Cuando cayó con Adán, con Cristo se levantó. Sabemos que con Adán se nos transmitió, se nos imputó el pecado. Por eso todos somos pecadores. Pero cuando estamos en Cristo y creemos en Cristo, entonces la justicia de Jesucristo se nos imputó a todos aquellos que confiamos en Él. Está resuelto. Hoy somos hijos de Dios y lo que nos espera es la gloria con Él. Una persona, no recuerdo el nombre de la persona, pero quedé impresionado con lo que decía ahí. ¿Alguien quiere buscar 1 de Juan capítulo 1, verso 7? 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Con eso voy a terminar. Hay que poner más ventiladores, ¿verdad? Y ahí había uno, ¿dónde está? Hermanos de servicio, no saben dónde está el que estaba ahí. ¿Dónde? ¿Está en el salón?
Ay, que debe de estar aquí, hay que sacarlo del salón, ¿no? Que mis pobres hermanos están aquí muriéndose de calor. ¿Sí? Es uno como ese. ¿Sí? A ver, si alguien sabe dónde está, se lo voy a agradecer. Se lo voy a agradecer que lo pongamos aquí, que lo encendamos aquí donde están las guitarras. A ver, hermanos de servicio, ayúdenme en esto. No, 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 falta otro. Bueno, no sé, a lo mejor se lo pidió prestado al departamento infantil, ¿verdad? Bueno, no sé, pero falta ahí uno. Digo porque yo los compré. Digo, yo fui el encargado, lo compró la iglesia y yo fui el encargado. Entonces fueron dos, por eso no puede haber uno, son dos. Y ahí estaba, siempre estuvo ahí, no sé por qué ya no está. Bien, ¿quién lee ese versículo? A ver, alguien con voz fuerte, a ver. Pero, hermano, siéntese, como debe sentarse, ¿sí? Ah, está malo de su pie. Pues avíseme, hermano, porque no lo veo hasta allá. A ver, fuerte. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra limpia, tenlo presente, que es lo que quiero ponerte, que pongas atención. Esta hermana era una hermana que amaba mucho al Señor. De hecho, tenía composiciones para el Señor, pero vivía con una gran angustia y con una gran culpa porque ella fallaba al Señor y sentía que no era correcto. Y esto le llenaba y le entristecía y no podía vivir una vida como ella quería, porque siempre en su vida a veces había problemas, había fallas y sentía que esto lastimaba el corazón del Señor. Y así vivía. Ella sabía pues, que estaba en Cristo, pero no era bien lo que estaba haciendo. Entonces una vez leyó este versículo en un devocional y era una mujer que estaba versada en la Biblia, conocía la gramática y los idiomas de la Biblia. Y entonces investigó, le llamó la atención cuando dijo, y nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y vio que la palabra limpiar estaba en un verbo presente continuo. Y dentro de la gramática en el griego de la Biblia significa que la sangre de Jesucristo continuamente nos está limpiando, no cesa de limpiarnos, es continuo. Él nos limpia. Pero no creas que esto es así nada más de Él nos limpia. Voy a hacer lo que yo quiera, en fin, Dios me limpia el día de mañana. No, cuidado, hermano, porque eso también se llama, te puedes meter en la disciplina del Señor. No, hablamos que cuando tú, como dice al principio, si vivimos en la ¿qué? En la luz. Esto es, si estamos en comunión con el Señor. Si estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión con los hermanos, porque estamos en luz. Estamos en una buena relación con el Señor. Y entonces la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia. Somos falibles. A veces fallamos. No somos perfectos ni lo seremos. Pero tenemos la promesa del Señor que si vivimos en luz, la sangre de Cristo nos va a limpiar. A veces hay cristianos que no ponen atención en esto. Ellos viven como creen que debe de vivir su vida.
Ellos actúan como ellos creen que deben de actuar. Ellos no respetan a los demás, ni les interesa lo que los demás digan. Pero aquí estamos alabando y glorificando al Señor. Así pasa en muchas iglesias. Es muy triste ver personas así. Pero la Biblia dice que si nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados, si estos fueran como la grana, serán como la nieve, más blancos que la nieve. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto que si estamos en luz, y estamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice que esta hermana, cuando entendió el pasaje de la Escritura, su vida dio un vuelco totalmente, un cambio totalmente. Y se sintió tan agradecida, tan bendecida, tan amada, sabiendo que ese Dios conocía su vida, conocía sus debilidades, conocía sus necesidades y que Él estaba ahí para ayudar, para alentar, para perdonar, para limpiar. Porque esa es su sangre preciosa que tenemos los creyentes. Ese pecado capital que teníamos tú y yo antes de venir a Cristo, que estábamos condenados. Pero con la muerte de Jesucristo se pagó ese precio para que tú y yo seamos salvos el día de hoy. Pero aquí estamos, bendecidos, y a veces te digo a ti, amados hermanos, no te desanimes, nunca vas a ser un hombre perfecto, pero siempre vas a ser una mejor persona. Y que Cristo te ama, y que Él está ahí, no solamente para alentarte, animarte, para perdonarte y para limpiarte. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban lavando los pies, o Cristo estaba lavando los pies a los discípulos? Y entonces cuando Pedro pues iba también a hacer lavando sus pies, dijo, no voy a permitir que hagas esto. ¿Cómo es posible que el maestro, el Señor, me vaya a lavar mis pies asquerosos y feos? ¿Me los vayas a lavar tú, Señor? De ninguna manera. Le dijo el Señor, si no lo hago, entonces tú no tienes parte conmigo. No, pues lávame todo, la cabeza y todo. Fue lo que dijo Pedro. ¿Pero qué dijo Jesús? Que el que ya ha sido lavado, ha sido limpio, ya no necesita ser, vamos a decirlo así, ser bañado, ser limpiado, porque ya ha sido limpiado. Solamente hay que lavar los pies, nada más los pies. Para mí la enseñanza es de que a veces nos metemos en situaciones, por decir, nos adentramos, caminamos por situaciones, por caminos que no debemos de caminar, por sendas que no debemos de estar ahí. Esto es que a veces fallamos. Y vamos a fallar. Pero si estamos en luz, el Espíritu de Dios va a traer una convicción profunda en nuestra vida de que no está bien y que debemos humillarnos y pedir perdón al Señor y confiar que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y seguir adelante y no dejar que el diablo nos engañe y nos vuelva a esclavizar con una situación de culpa. Porque es lo que hace Él, llenarnos de culpa.
Pero nos incita al pecado, ya que hemos pecado. Después que nos dice que no es tan malo, que nos engaña, y pues eso lo hace cualquiera. Ay, no hay que verlo así. Y vamos y ¡pam! Y caemos. Y una vez que nos necesita, ¿sabes qué es lo que hace? Nos llena de culpa. ¿Listo? Pues no que muy cristianito, pues no que muy dedicado, y nos pega duro eso. Es lo que le pasó a la hermana a la que estoy platicando. Wow. Hay muchos cristianos que se desaniman. Una cosa es pecar como creyentes por nuestra situación todavía imperfecta, y la otra cosa es practicar el pecado. Quien practica el pecado es quien no conoce a Cristo, quien no está en una relación con el Señor, quien vive para llenar los deseos de su carne, para gratificarse personalmente, pero no para darle gloria a Dios. Ese es el que practica el pecado. Y puede venir a la iglesia y puede estar aquí, pero si está practicando el pecado, posiblemente no ha experimentado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero hermanos, si no es tu caso, y tu caso como el mío, con de muchos, puede ser esas fallas, cuando a veces juzgamos mal, cuando a veces pues no hacemos lo que se espera que hagamos, cuando a veces no cumplimos una promesa, cuando dejamos de buscar al Señor como debemos de buscarlo, cuando cometemos fallas. Nunca olvides que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay que venir y confesar nuestro pecado y confiar que este Dios es fiel. Es un Dios que te ama y que me ama. Que aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Y que si estamos en Él, Él seguirá trabajando en nosotros para que seamos cada día más parecidos a Jesucristo. Más parecidos a Jesucristo. Nunca igual, porque Jesús fue perfecto, pero cada día un poquito mejor a Jesucristo. Entonces, tenemos la cruz. Hablamos de la sangre. Esto es lo que la Biblia nos enseña en estos días. Si tú y yo estamos en Cristo, pero también nos enseña que si estamos en Cristo, somos el instrumento del Señor para que otros vengan al conocimiento de Jesucristo, para que otros puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Hoy veía veíamos el grupo de discipulado que estoy teniendo los domingos de la mañana, estábamos viendo que no es tanto lo que tú y yo hacemos para el Señor. Muchos estamos tan preocupados por eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos hacer? Y no es tanto lo que hacemos, hermanos. Lo más importante es lo que Dios quiere hacer o Cristo quiere hacer a través de nosotros. Cristo quiere vivir su vida a través de la tuya, a través de la mía. Y Cristo quiere que estemos listos para ello, que le busquemos, que le conozcamos, que nos santifiquemos, para que Él pueda vivir su vida a través de la nuestra. Eso es la vida en Cristo. Que Dios pueda vivir su vida a través de la tuya. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Alabamos tu nombre, Señor.
Te damos gracias por haber puesto tus ojos en cada uno de aquellos que hoy te conocemos. Bendito seas, porque has tenido misericordia de nosotros. Y porque hoy vemos en tu palabra el amor tan grande que nos profesas a aquellos que hemos sido redimidos en la sangre preciosa de Jesucristo. Hoy en estos días, para nosotros la cruz simplemente es la expresión del amor tuyo al permitir que tu Hijo Jesucristo sufriera hasta la muerte para con ello saldar y pagar todos nuestros pecados y limpiarnos, de tal manera que no haya nada que nos impida a partir de ese momento de tener una relación contigo, Señor. Gracias, eso nos llena de una inmensa gratitud y sabemos a dónde vamos, porque creemos que esa muerte y esa resurrección que tú viviste nos da esa seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y de que la gloria nos espera. Gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Y permite que toda esa gente que hoy viven de una manera tal que parece que Semana Santa son vacaciones, es vino, es ir a la playa, es perderse a veces en el mundo, es aprovechar los días. Cuando debemos verdaderamente de meditar, reflexionar, qué significa todo esto. Ayúdanos como tu iglesia, como el instrumento que tú has escogido para que tu palabra sea expuesta, predicada a aquellos que no te conocen. Señor, la gente no sabe el peligro en que está. Esa gente que está sin Cristo, que si le sorprende la muerte, no saben que les espera es una eternidad sin ti. Es un sufrimiento terrible. Es ir a un lugar donde tú jamás estarás. Así estábamos todos nosotros, pero hoy por tu gracia te conocemos y sabemos que nos has salvado, como hemos expuesto en esta tarde. Gracias. Ayúdanos. Habla nuestras vidas para poder ser bendición a otros. Que tengamos el amor y la valentía para predicar tu palabra. Como le dijeron los apóstoles cuando les prohibían seguir platicando, seguir hablando, seguir testificando de Cristo y les amenazaban para no hacerlo, Señor. Ellos dijeron, no podemos dejar
de compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es necesario obedecer al Señor antes que al hombre. No hay nada que nos impida en este país para hablar de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a sentir amor por esta humanidad como tú sientes por ella. A eso viniste. Y si nos has rescatado, es para que entonces nos unamos a ti en ese amor por la gente, para hablarles de ti y para que salgan de esa condición tan terrible de perdición y condenación y vengan a experimentar esa salvación, como dice la Escritura, de pasar de muerte a vida. Gracias. Que esto sea para nosotros la Semana Santa, Señor. Una gran oportunidad para alabarte, honrarte y glorificarte por lo que tú has hecho por nosotros, para que nunca lo olvidemos y para que lo compartamos, para la gloria de tu nombre. Gracias. Quedamos en tus manos preciosas. En Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, hermano, si eres tan amable. Ponte de pie para que descanses un poco.